Bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar pan fugaz. El pan fugaz es un pan típico de la región de Provenza en Francia, pero se puede conseguir en otras zonas de Francia con sus respectivos variantes para cada región. El día de hoy lo haremos con aceitunas rellenas de anchoa y hierbas provenzales. Puedes hacer tus propias variantes, como lo consigues en las diferentes regiones de Francia, agregando, por ejemplo, frutos secos o algún tipo de queso o las hierbas de tu elección. Así que vamos a ponernos ya mismo a cocinar para hacer este pan fugaz con aceitunas y hierbas de Provenza. Para la receta de hoy vamos a necesitar 700 gramos de harina de trigo todo uso, 1 3/4 de taza de agua tibia, 25 gramos de levadura fresca, una cucharada de sal, una cucharadita de azúcar. Para sazonar, aceituna rellena de anchoas y una cucharada de mezcla de hierbas. Primero que todo preparamos un prefermento con media taza de agua tibia aproximadamente, donde vamos a disolver toda la levadura, agregamos un poquitito de azúcar, revolvemos todo y lo acompañamos con una cucharada de harina. Revuelves todo y lo dejas reposar por 10 minutos. En un bol colocas aproximadamente 500 gramos de harina y dejas el resto para el amasado. El resto del azúcar, las hierbas. Agrega el prefermento y el resto de agua. Y empiezas a mezclar con una cuchara. Luego agrega la sal y sigue mezclando con cuchara. Ve añadiendo harina a medida que la vayas necesitando. Ves que la masa es bastante líquida. Coloca sobre la mesa bastante harina y vuelca allí la masa. Y comienza a irle incorporando harina poco a poco. Ve agregando harina y amasando hasta que vayas obteniendo la consistencia deseada. Amasa usando tus palmas y tus nudillos. Dale la vuelta a la masa y sigue amasando. Golpear las masas sobre la mesa es una técnica que nos ayuda a relajar las fibras del gluten y así desarrollará mejor la levadura y creará un pan con una miga muy esponjosa. Después de 10 o 12 minutos de amasado a mano, abola bien tu masa y la colocas en un bol. En este caso yo he usado aceite de oliva. Si has visto mis videos anteriores, suelo usar aceite de girasol, pero para esta masa tan mediterránea combina muy bien el aceite de oliva. Así que no dudes en usarlo.
Colocas allí la masa, la empapas bien con el aceite de oliva en el bol, cubre el bol con un pañito o un film transparente y déjalo descansar por al menos 1 hora hasta que duplique su volumen. Mientras tanto, corta las aceitunas, que pueden ser rellenas de anchoa o las de tu preferencia. También pueden ser negras si te gustan más. Una vez fermentada, vuelca la masa sobre la mesa bien enharinada, extiéndela bien con tus dedos y coloca las aceitunas que has troceado. Dobla la masa como si fuese un libro para integrar muy bien las aceitunas en el medio de la masa. Si quieres saltar este paso, también lo puedes hacer. Puedes simplemente amasarlo y ya es simplemente para integrar todas las aceitunas dentro de la masa. Deja descansar la masa por 10 minutos tapada con un paño para que no cree costras sobre la superficie de la masa. Coloca bastante harina sobre la mesa y extiende la masa según el tamaño de tu molde. Si usas un molde cuadrado, extiéndela de forma cuadrada. Si usas una bandeja redonda, lo extiendes de forma redonda. Puedes usar solamente tus manos o ayudarte con un rodillo y la masa debe quedar de aproximadamente de 2 a 3 centímetros de espesor. Coloca la masa sobre la bandeja que hayas escogido y termina allí de darle forma extendiéndola bien por todos los bordes. Con un cuchillo hazle unos cortes grandes que lleguen hasta el fondo y con ayuda de tus dedos abre los agujeros para dar el aspecto como si fuese una hoja o una espiga de trigo. Es lo que le da la belleza a este pan. Déjalo crecer por 1 hora, píntala con el huevo batido y hornea como por 30 minutos o hasta que tú la veas dorada a 200 grados centígrados. Y listo, mira qué delicia esta fugaz recién salida del horno rellena de aceitunas con anchoas y hierbas provenzales. A degustarla. Espero que te haya gustado la preparación de hoy, que la practiques, la degustes con tu familia y todos tus amigos. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo puedes dejar en el buzón de comentarios que YouTube tiene por aquí abajo. Es muy importante que te suscribas a este canal, muy importante, para que sepas qué cosas nuevas vamos a cocinar o por dónde vamos a caminar por ahí, por el mundo. Me puedes seguir por todas estas redes sociales
nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por verme. Chao.